Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría para los chicos de tercero de secundaria. El tema que vamos a ver es ángulos en la circunferencia. Ángulos en la circunferencia. Vamos a ver algunas propiedades y características de los ángulos. Por ejemplo, tenemos el ángulo central. La medida en grados de un arco es la misma que el ángulo central correspondiente. Si yo tengo, por ejemplo, una circunferencia de centro O y a su vez tengo un ángulo formado por los lados OA y OB. Ese ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia, ese ángulo se le va a llamar ángulo central. Y a su vez ese ángulo me forma un arco del punto A a B, o sea, el arco AB. Entonces, por ángulo central yo voy a decir que la medida de ese ángulo central va a ser igual a la medida del arco, en este caso formado por dicho ángulo, en este caso el arco AB. Entonces yo voy a decir que la medida del arco AB, o sea, la medida del arco AB va a ser igual a la medida del ángulo AOB. Tener presente eso para lo que corresponde al ángulo central. Tenemos también el ángulo inscrito, ángulo cuyo vértice pertenece a la circunferencia y sus lados interceptan a ella. Por ejemplo, tenemos acá una circunferencia y un ángulo APB, donde el punto P es un punto que pertenece a la circunferencia. El ángulo APB se le va a llamar ángulo inscrito. Ese ángulo, sus lados chocan en dos puntos en la circunferencia, las cuales me forman un arco. En este caso sería el arco AB. Entonces, la medida de ese arco AB siempre va a ser dos veces la medida del ángulo alfa. Entonces, yo podría definir que la medida del ángulo APB siempre va a ser igual a la mitad del arco AB. Tener presente eso. El arco AB va a ser el doble que ese ángulo inscrito. Y el ángulo inscrito siempre va a ser la mitad del arco formado por dicho ángulo. Tener presente eso para el ángulo inscrito. Tenemos el ángulo semi-inscrito. Ángulo cuyo vértice pertenece a la circunferencia. Tiene un lado tangente con el vértice del ángulo y el otro intercepta ella. En otras palabras, es aquel ángulo formado por una recta tangente y una recta secante. El ángulo vendría a ser APB. Ese ángulo está formado por una recta tangente y una recta secante, donde P va a ser punto de tangencia. Ese angulito formado en este caso sería alfa. Ahora, ese ángulo alfa o el ángulo APB me forma un arco que vendría a ser A y P. La medida de ese arco siempre va a ser el doble que el ángulo alfa. En este caso yo voy a decir que el ángulo APB va a ser el ángulo semi-inscrito. Y entonces el arco AP formado por ese ángulo semi-inscrito siempre va a ser el doble del ángulo APB. Tenemos también el ángulo interior. Es aquel ángulo es el ángulo cuyo vértice es un punto interior de la circunferencia y sus lados interceptan a ella. En este caso yo veo que la circunferencia se ha trazado dos rectas secantes, de la cual me forma un ángulo alfa. Y a su vez me forman dos arcos. Por ejemplo, tengo el arco AB y el arco CD. La medida de ese ángulo interior, o sea que está dentro de la circunferencia, va a ser igual a la suma de esos arcos formados por el ángulo, en este caso A más B, todo esto sobre 2. Tener presente que el ángulo APB va a ser el ángulo interior. Tenemos el ángulo exterior. Ángulo cuyo vértice es un punto exterior a la circunferencia y sus lados pueden ser. Tenemos tres casos para el ángulo exterior. Por ejemplo, tenemos el ángulo exterior formado APB, es el ángulo exterior, o sea que está fuera de la circunferencia, pero sus lados chocan con dos rectas secantes, o sea, son dos rectas secantes a la circunferencia. Y a su vez me forman dos arcos. Mira, tengo el arco AB y el arco CD, donde el ángulo APB, o sea, APB es un ángulo exterior. A partir de esos arcos yo puedo obtener ese ángulo alfa. Para obtener el ángulo alfa va a ser igual la diferencia de los arcos, o sea, el arco mayor menos el arco menor, todo esto sobre 2. O sea, con esta fórmula yo puedo hallar la medida del ángulo exterior. Tengo un segundo caso. En este caso veía que los lados son rectas secantes. Ahora, ¿qué sucede cuando tengo una recta secante y una recta tangente? El ángulo alfa, que es el ángulo exterior, o sea, el ángulo APB,
el ángulo exterior alfa, a su vez con sus respectivos lados, que uno es tangente y secante, me han formado dos arcos. Mira, el arco AC que vale B y el arco AB que vale A. Parecido a la fórmula anterior, para obtener la medida de ese ángulo exterior va a ser la diferencia de arcos, o sea, la medida del arco mayor que vale A menos la medida del arco menor que vale B. Todo esto sobre 2. Con esa fórmula puedo hallar la medida del arco exterior. Tenemos un tercer caso. Y en este caso tengo el ángulo APB, donde sus lados AP y PB son rectas tangentes. El ángulo exterior APB, que vale alfa, a su vez ha formado dos arcos. La medida del arco más grande, que es AB, cuya medida es A, y el arco AB, cuya medida es B. Para obtener la medida de ese ángulo es parecido a las anteriores fórmulas. La medida del arco mayor, que vale A, menos la medida del arco menor, que es B. O sea, A menos B sobre 2. Con esta fórmula yo voy a hallar la medida del ángulo exterior. Hay algo que sucede cuando yo tengo un ángulo exterior y sus lados sean rectas tangentes a una circunferencia, como en este caso. Cuando son rectas tangentes, el ángulo exterior, sumando con el arco que está frente a ese ángulo exterior, en este caso el arco AB, que vale B, la suma de esos dos valores, en este caso alfa más B, siempre va a ser igual a 180. Tener presente eso. Alfa más B, o sea, la medida del arco AB, que vale B, la suma de esas dos medidas siempre va a ser 180. Tener presente que esto se cumple siempre solamente para cuando son rectas tangentes, solo para rectas tangentes. Tenemos acá una pequeña observación. Si AB es diámetro y P un punto cualquiera de la semicircunferencia. Si yo tengo una semicircunferencia donde AB va a ser diámetro, tengo O que es centro. Ubico un punto P, que es un punto en esa semicircunferencia. Si de ese punto trazo dos líneas rectas hacia los extremos del diámetro, me formo un ángulo un ángulo X. Entonces, cuando yo tengo ese ángulo X, se cumple que esa medida del ángulo X va a ser siempre igual a 90 grados. En conclusión, si yo tengo una semicircunferencia y yo trazo cualquier triángulo, la medida de ese ángulo siempre va a ser 90 grados. Tener presente eso. Puedo ubicar un punto aquí y ese punto trazo a A y ese punto trazo a B. La medida del ángulo A, ese punto que sea M y B, va a ser siempre 90 grados. Tener presente eso. El vértice tiene que estar en un punto de la semicircunferencia. No olvidarse esta observación. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 7 ejercicios y su respectiva tarea. 7 ejercicios que se tiene que desarrollar en su cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, en el gráfico me dicen que el punto O es centro de la circunferencia. Me piden hallar el valor de X. Entonces, para desarrollar este ejercicio, lo que tenemos que hacer es reconocer los tipos de ángulos que hay y luego aplicar su fórmula. Veamos aquí. Observemos el ángulo AOC. El ángulo AOC. Yo sé que el ángulo AOC tiene su vértice en el centro de la circunferencia. Entonces, eso va a ser un ángulo. Eso es un ángulo central. Característica del ángulo central. La medida del ángulo AOC va a ser igual a la medida del arco. En este caso tienes que reconocer que este ángulo tiene un arco comprendido entre los vértices de ese ángulo. El arco AC. Yo tengo que saber que la medida del ángulo AOC va a ser igual a la medida del arco AC. La medida del ángulo AOC es igual a la medida del arco AC. Pero como yo sé que la medida del ángulo AOC vale 60, el arco también va a valer 60. Entonces el arco AC también va a ser 60. Ahora, observemos ahora el ángulo, porque acá también hay otro ángulo, el ángulo ABC. El ángulo ABC. Ese ángulo es un ángulo inscrito. Un ángulo inscrito. Característica del ángulo inscrito. La medida del ángulo ABC, eso va a ser igual a la medida de su arco, que en este caso viene a ser
la medida del arco AC, todo esto sobre 2. O sea, para un ángulo inscrito, recuerda que para un ángulo inscrito el vértice tiene que estar en un punto de la circunferencia. La medida de ese ángulo siempre va a ser la mitad del arco formado por ese ángulo. Entonces, reemplazando, tendría que la medida del ángulo ABC vale X. Eso va a ser a la medida del arco AC, que vale 60, todo esto sobre 2. Entonces, X a qué va a ser igual. X simplemente va a ser igual a 60 entre 2, eso va a ser igual a 30. Entonces ya tengo el valor de X para el ejercicio número 1, vale 30. Ejercicio número 2. Me dice, en el gráfico, calcular X, y me dicen que el punto P, Q y R son puntos de tangencia. Pues vamos a desarrollar este ejercicio. Observemos aquí, mira, observemos el ángulo QPR. Entonces el ángulo QPR. Vemos que ese ángulo tiene su vértice en el punto que está en una circunferencia. Entonces eso va a ser un ángulo inscrito. Característica del ángulo inscrito. La medida del ángulo QPR, o sea, la medida de este ángulo QPR, va a ser igual a la medida del arco formado por ese ángulo. En este caso el arco QR. Sería QR, el arco QR. Todo esto sobre 2. O sea, este ángulo va a ser la mitad de la medida del arco QR. Como el ángulo QPR vale X, esto va a ser igual a la medida del arco, o sea, de este arco QR, todo este arco de aquí, la medida del arco QR, sobre 2. Despejando eso, tendría que la medida del arco QR va a ser igual, 2 pasaría a multiplicar, sería 2 veces X. Entonces, este arco va a ser 2 veces X. Tener presente esto, que si yo tengo un ángulo inscrito, si yo quiero saber la medida de su arco, siempre va a ser el doble que ese ángulo inscrito. Y ahora, si yo tuviera la medida del arco y quiero saber la medida de ese ángulo, siempre va a ser la mitad de ese arco. Tener presente eso. Ahora, observemos el ángulo del ángulo QCR. Yo sé que ese ángulo es un ángulo exterior. Ángulo exterior. Donde QC y RC son rectas tangentes. QC y RC vienen a ser rectas tangentes. Hay una propiedad donde yo tengo un ángulo exterior y sus rectas tangentes, la cual ha formado un arco. Tengo una propiedad en eso. Cuando son rectas tangentes y tengo un ángulo exterior y tengo su respectivo arco, tanto el ángulo como el arco, esos van a ser suplementarios, o sea, van a sumar 180 grados. Entonces, yo voy a decir que 2x más 20 grados, eso debe sumar 180 grados. Entonces vamos a desarrollar esto. Ese 20 pasaría a restar, tendría 2x, sería igual a 180 menos 20, 160. El 2 pasaría a dividir, tendría que el valor de x va a ser igual a 160 entre 2, eso va a ser igual a 80. Entonces el valor de x, que es lo que me pedían hallar, va a ser igual a 80 grados. Eso va a ser la respuesta en el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, si PR viene a ser el diámetro de la circunferencia, también me dan de dato que la medida del arco QR vale 80, o sea, este arco de aquí, desde Q hasta R, todo este arco vale 80 grados. Me piden hallar el valor del ángulo X. Se me piden hallar este ángulo. Vamos a desarrollar esto. A ver, ¿qué observamos aquí? Mira el ángulo PSQ. Entonces, el ángulo PSQ. Ese ángulo tiene el vértice en un punto que pertenece a la circunferencia. O sea, va a ser un ángulo
inscrito. Característica del ángulo inscrito, que la medida del ángulo PSQ va a ser igual a la medida del arco. En este caso, ese ángulo está formando un arco PQ sobre 2. Entonces, desarrollando eso, yo tendría que la medida del arco PQ va a ser igual a 2 veces la medida del ángulo PSQ, que viene a ser X. Entonces, en conclusión, yo voy a decir que el arco desde P hasta Q, o sea, todo este arco de aquí, vale 2X. Esa propiedad del ángulo inscrito debemos dominar. Ahora, a mí me dicen que PR es diámetro. Como es diámetro, esta parte de aquí es una semicircunferencia. Recuerda que para una semicircunferencia, ¿cuánto valdría todo ese arco? Si toda la vuelta es 360, si yo parto la mitad, sería una semicircunferencia que valdría 180. Entonces, todo esto, desde el punto P hasta R, o sea, la medida del arco PR, va a ser igual a 180. Recuerda que es la mitad de una circunferencia. Si todo es 360, la mitad, todo esto sería 180. O sea, el arco PR va a ser igual a 180. Ahora el arco PR está formado por 2X y 80. Entonces tendría 2X más este arco que vale 80, sería igual a todo que vale 180. Entonces tendría 2X, 80 pasaría a restar, sería 180 menos 80, eso es igual a 100. 2 pasaría a dividir, entonces el valor de X va a ser igual a 100 entre 2, eso es igual a 50 grados. Entonces ya tengo el valor de X para el ejercicio número 3, vale 50. Ejercicio número 4. Me dice, en el gráfico, punto A y el punto B son puntos de tangencia. Me piden hallar el valor del ángulo X. Entonces, vamos a desarrollar esto. Observamos aquí que acá hay un ángulo que vale 60, acá hay otro ángulo que vale 40. Yo sé que todo esto es un ángulo llano. Entonces, yo podría saber la medida de este ángulo. Ese ángulo. Recordar, si esto es un ángulo llano y acá tengo 60 y acá tengo 40, todo esto sería 100. ¿Cuánto le faltaría para llegar a ser 180? Le faltaría 80 grados. Recuerda que es un ángulo llano, o sea, vale 180 grados. 60 más 40, 100, más 80, 180. Entonces, ese ángulo vale 40 grados. Ahora, observar esto. Observa el ángulo ABP. El ángulo ABP. En este caso, observo una recta tangente y una recta secante. Entonces, es un ángulo semi-inscrito. Como es un ángulo semi-inscrito, yo puedo decir que la medida del ángulo ABP va a ser igual a la medida del arco formado por ese ángulo, o sea, el arco AB, todo esto sobre 2. Entonces, yo sé que la medida del ángulo ABP, que vale 80, va a ser igual a la medida del arco A y B, o sea, todo esto, la medida de este arco, sobre 2. Reemplazando, tendría que ABP, el ángulo ABP vale 80, sería 80 grados, igual a la medida del arco AB, sobre 2. Entonces yo puedo decir que la medida del arco AB va a ser igual, ese 2 pasa a multiplicar, sería 160. Entonces la medida del arco AB va a ser 160. Tener presente, como es un ángulo semi-inscrito, siempre el arco que está formado por la recta tangente y secante de ese ángulo siempre va a ser el doble del ángulo, en este caso, semi-inscrito. Ahora, observar algo. Yo tengo el ángulo X, el ángulo APB viene a ser un ángulo exterior. Un ángulo exterior. Y también observo que BP y AP
y BP y AP son rectas tangentes. Rectas tangentes. Como son rectas tangentes, acá tengo un ángulo exterior, el arco formado por esas rectas, la suma de ese arco con ese ángulo son complementarios. Entonces yo voy a decir aquí que la suma de estos dos ángulos debe ser igual a 180. Entonces yo voy a decir acá que 160 más X es igual a 180. 160 pasa a restar, tendría que X va a ser igual a 180 menos 160, X va a ser igual a 20. Otra forma de poder desarrollar esto, si hay, recuerda, observa aquí. Segunda forma. Recordar, podría decir yo del triángulo APB, ese triángulo va a ser isósceles. ¿Por qué? Recuerda, de un punto exterior a punto de tangencia tiene una misma distancia y el punto exterior al otro punto de tangencia tiene la misma distancia. Entonces AP va a ser igual a BP. Entonces yo voy a decir que eso es isósceles, donde BP es igual a AP. Si estos ángulos son iguales, si este es 80, este ángulo de acá también sería 80. Este ángulo también sería 80. Y le aplico primera propiedad de los triángulos, tendré 80 más 80 más X, 80 más 80 más X es igual a 180. 80 más 80, 160 más X igual a 180. 160 pasa a restar, tendría que 180 menos 160, eso es igual a 20 grados. Como te puedes observar, sale la misma respuesta. Uno aplicando arcos y otro aplicando las propiedades de la circunferencia. Esa es la respuesta en la número 4. Ejercicio número 5. Me dice, del gráfico, hallar la medida del arco AB. Entonces me piden hallar la medida del arco AB. O sea, todo esto me piden. Este arco AB. Ese arco le voy a llamar alfa. Se voy a hallar la alfa. Ahora, observemos algo. Acá yo tengo un ángulo. A este punto le voy a llamar, por ejemplo, M. Entonces yo tengo acá el ángulo AMB. Es un ángulo, como está dentro de la circunferencia, interior. Es un ángulo interior. Entonces voy a aplicar su fórmula. La medida de un ángulo interior, que en este caso es 50, va a ser igual a la suma de los arcos formados por dicho ángulo. O sea, quiere decir el arco de medida alfa más este arco de acá, que es CD. Ese arco le voy a colocar una medida, le voy a llamar beta. El arco de aquí le llamo beta. Entonces, la medida del ángulo de ese ángulo AMB, que es 50, va a ser igual a la suma de los arcos formados por ese ángulo, o sea, alfa más beta. Todo esto sobre 2. Ese 2 pasaría a multiplicar, tendría que alfa más beta es igual a 2 por 50, 100. Entonces, a esto debo llamar ecuación número 1. Observemos también el ángulo CPD. También observemos aquí el ángulo CPD. Ese es un ángulo exterior, porque está fuera de la circunferencia. O sea, voy a decir que es un ángulo exterior. Como es un ángulo exterior, hay una fórmula para aplicar ángulo exterior. El ángulo exterior es igual a la medida del arco formado por ese ángulo, en este caso el arco mayor menos el arco menor sobre 2. Entonces esto sería igual a 20, va a ser igual al arco AB, que vale alfa, menos el arco CD, que vale beta. Todo esto sobre 2. Ese 2 pasaría a multiplicar, tendría que alfa menos beta es igual a 2 por 20, 40. Entonces, le llamo ecuación 2. Como tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, vamos a juntar. Entonces yo digo acá, de la ecuación 1 y ecuación 2. Sería alfa más beta es igual a 100 grados. Y alfa menos beta
es igual a 40 grados. Como yo quiero hallar acá alfa, lo que voy a hacer es eliminar la beta. ¿Qué voy a hacer con estas dos ecuaciones? Lo voy a restar. Entonces tendría lo voy a sumar. ¿Por qué lo sumo? Porque yo quiero obtener alfa. Al sumar, las betas se van a eliminar. Entonces yo tendría aquí alfa más alfa, 2 alfa. Beta menos beta, eso es 0. Esto va a ser igual. Estos dos se eliminan porque más con menos sale 0. Entonces acá me quedaría 100 más 40, 140. Ese 2 pasaría a dividir, tendría que alfa va a ser igual a 140 entre 2, eso es igual a 70. A mí me pedían el arco AB y el arco AB vale alfa. Entonces, la medida del arco AB, que es alfa, es igual a 70. Esa es la respuesta en la número 5. Ejercicio número 6. Me dice, del gráfico, hallar el valor del ángulo X. O sea, vamos a hallar X del gráfico. Entonces vamos a desarrollar esto. Vamos a colocarle acá, a ver, por ejemplo, este va a ser un punto P, a este le voy a llamar punto M, y este le voy a llamar punto N. Observemos algo aquí. Observemos que el ángulo, acá le voy a llamar a este punto, le voy a llamar Q. Observemos que el ángulo QNM es el ángulo QNM. Ese es un ángulo inscrito porque el vértice está en la circunferencia. O sea, voy a decir que es un ángulo inscrito. Como es un ángulo inscrito, yo puedo saber la medida del arco formado por ese ángulo. O sea, el arco desde Q hasta M. O sea, la medida de este arco de aquí. O sea, como el ángulo QNM es un ángulo inscrito, la medida del arco MQ o QM, eso va a ser el doble de este ángulo. Si este ángulo vale 50, el arco vale el doble, sería 100 grados. Entonces yo voy a decir que la medida del arco QM es el doble del ángulo inscrito, o sea, va a ser 100 grados. ¿Qué más observo? Observo también la medida del ángulo MN, a este punto le llamo T. Entonces yo también digo acá que el ángulo MNT también es un ángulo inscrito. Entonces, como es un ángulo inscrito, yo podría saber la medida de su arco formado por ese ángulo, o sea, el arco MT, o sea, la medida de ese arco. Entonces, la medida del arco MT va a ser la medida de ese arco va a ser el doble del ángulo inscrito. Entonces, si este es X, este arco va a ser 2X. Entonces, la medida del arco MT vale 2X. Ahora, observe el ángulo MPQ. O sea, el ángulo MPQ es un ángulo exterior. Un ángulo exterior. Entonces, podría aplicar fórmula cuando tengo ángulo exterior. Por fórmula, yo sabría que la medida del ángulo exterior, que es 20, va a ser igual a la resta de los arcos. En este caso, el arco mayor, que es QM, que vale 100, menos el arco menor, que es MN, que vale 2X. Todo esto sobre 2. Recuerda que esta es la fórmula para un ángulo exterior cuando tengo una recta tangente y secante. Es la misma fórmula para todos los ángulos exteriores. Entonces, desarrollando esto, tendría este 2, pasaría a multiplicar, sería 20 por 2, 40, es igual a 100, menos 2X. Este menos 2X negativo lo mando al otro lado para que sea positivo, sería 2X, y el 40 lo paso a restar. 100 menos 40 sería 60. 2 pasaría a dividir, tendría que el valor de X va a ser igual a 60 entre 2, es igual a 30. Entonces, el valor de X para mi figura es igual a 30 grados. Esa es la respuesta en la número 6. Ejercicio número 7. Me dice, del gráfico, calcular el ángulo alfa. Se me piden hallar el valor de alfa. Vamos a desarrollar ese dibujo. A ver, observamos. Observamos que hay un ángulo, mira, el ángulo B, a este punto le voy a llamar M, el ángulo BMC. Entonces yo voy a decir aquí
que el ángulo BMC es un ángulo interior. Como es un ángulo interior, puedo aplicar la fórmula. El ángulo interior que vale 6 alfa, va a ser igual a la suma de los arcos que están formados por dicho arco. Los arcos que están formados por dicho ángulo. Entonces el arco BC con el arco AD. O sea, la medida de este arco con el de acá. A este arco le voy a llamar A y a la medida de este arco le voy a llamar B. Entonces yo tendría que 6 alfa va a ser la suma de esos arcos, A más B sobre 2. Entonces, si yo desarrollo esto, ese 2 pasaría a multiplicar, tendría que A más B va a ser igual a 12, multiplicado por alfa. Tener presente eso, que A más B es igual a 12 alfa. O sea, este arco con este arco es igual a 12 alfa. Ahora, observemos algo aquí. Observemos el arco, el ángulo APB. El ángulo APB es un ángulo inscrito. Entonces yo tengo acá que el ángulo APB es un ángulo inscrito. Entonces, si es un ángulo inscrito, la medida de este arco, en este caso el arco AQB, la medida del arco AQB, ¿cuánto será? O sea, la medida de todo esto, de este A hasta B. Esa medida de arco, ¿cuánto valdrá? Tener presente que siempre el arco vale el doble que el ángulo. Si esto es 10 alfa, si este angulito es 10 alfa, el arco que está formado por ese ángulo va a ser el doble. Sería 20 alfa. Entonces el arco AQB vale el doble, o sea 20 alfa. Ahora, tener presente algo. Si yo sé que el arco AQB vale 20 alfa, pero este arco AD y BC, la suma de ellos es 12, puedo yo saber la medida de este arco de aquí. La medida de este arco. Entonces, lo que voy a hacer es sumar la medida de estos tres arcos y obtener el total, que es 20 alfa. Entonces yo puedo decir acá que A más B, o sea, AD más BC, que viene a ser A más B, más le faltaría el arco DC. O sea, medida del arco DC, la suma de estos tres arcos me da el total, que vale 20 alfa. Pero yo sé que A más B vale 12. Entonces yo tendría acá que 12 alfa más la medida del arco DC va a ser igual a 20 alfa. Ese 12 alfa pasaría a restar. Tendría que la medida del arco DC, o sea, este arco de aquí, va a valer 20 alfa menos 12 alfa, es igual a 8 alfa. Entonces, este arco de aquí va a valer 8 alfa. Lo voy a colocar así, con azul. O sea, el arco de aquí con el de este, todo esto vale 8 alfa. Ahora, también observemos aquí algo. Observemos ahora el ángulo DQC. Entonces el ángulo DQC. También ese ángulo, el ángulo DQC, cuya medida de ángulo vale 8 alfa, también es un ángulo inscrito. También es un ángulo inscrito. Entonces, si es un ángulo inscrito, yo podría saber la medida del arco DPC, o sea, todo esto. La medida de todo ese arco. Entonces yo voy a decir aquí que la medida del arco DPC va a ser igual. Este arco va a ser igual al doble del ángulo DQC, el ángulo inscrito. Si es 8 alfa, el arco de aquí va a ser el doble, o sea, va a ser 16 alfa. Entonces coloco acá 16 alfa. Ahora, observemos algo. Observa que todo esto es 16 alfa y el arco DQC, o sea, este de aquí,
vale 8 alfa, pero la vuelta es 360. Entonces yo voy a decir, la vuelta completa, 360 grados. Entonces yo digo acá que el arco de DPC, que vale 16 alfa, más el arco de acá de QC, que vale 8 alfa, toda esa vuelta completa es igual a 360. Entonces yo tendría acá que 16 alfa más 8 alfa, eso es igual a 24 alfa. Y esto es igual a 360 grados. Entonces 24 pasaría a dividir, entonces yo tendría que el valor de alfa va a ser igual 360 entre 24, eso es igual a 15 grados. Entonces yo tengo el valor de alfa para el ejercicio número 7, vale 15 grados. Esa es la respuesta en la número 7.